Yo siempre vivo optimista, pase lo que pase. Que tampoco se le responsabilice a las FARC de lo que no hacen. Los principios de las FARC se mantienen incólumes. La historia de la guerra en Colombia ha vivido momentos tan desgarradores que por más que deseáramos que se alejaran, pareciera que con más fuerza quisiera regresar. Hola a todos y bienvenidos a este espacio de reseñas de libros. Hoy vamos a hablar de este libro, Pluma de bajo fuego, de la corresponsal de guerra Olga Cecilia Vega. Colombia está ante una crisis humanitaria en el departamento de Arauca por los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y disidentes de las FARC. Tres de la tarde, 37 minutos, y mucha atención que lo que ustedes están observando son los violentos enfrentamientos que se están presentando en el sur del país. Dicen las autoridades preliminarmente que se estaría dando en la región de Barbacoas, en Nariño. Escuchemos un poco de esa situación compleja de orden público. Empecemos hablando un poco sobre la autora Olga Cecilia Vega. Nacida en mi tierra, Bucaramanga, Santander, es periodista, corresponsal de guerra y escritora. Su trabajo con el gobierno de Colombia y asesoría en las campañas de reconocidos políticos le permitieron un amplio reconocimiento en el país. Esta autora de diferentes obras literarias, como Si la montaña hablara, La montaña y los fines políticos, Drama de un desplazado, entre otros libros, pero de gran importancia de esta autora son las diferentes investigaciones realizadas sobre el conflicto armado interno de Colombia, divulgados en medios nacionales y extranjeros. En el transcurso de la lectura se pueden ir conociendo diferentes historias personales de la autora, como el cómo quedó embarazada en sus días de adolescente de un joven con quien solamente tenía encuentros y perdía fácilmente rastro de él, siendo así como tuvo su hijo como madre soltera, y el cómo siguió el camino hacia la formación como periodista. Pero esto es tan solo una pequeña parte que introduce al lector sobre quién es esta arriesgada y apasionada mujer quien decide dejar de vivir su propia vida para poder investigar lo que realmente es el conflicto interno colombiano. Narrado su experiencia al momento de ingresar a la selva, contando secretos desde cuando tuvo un romance con un guerrillero que luego fue asesinado, los contactos con la agencia del FBI y la CIA que buscaban localizar a contratistas y estadounidenses secuestrados por las FARC. Asimismo, como se entera por medio de una llamada telefónica a la que tuvo acceso de su hermano, acusándola de ser señalada como una guerrillera entre los agentes del FBI y la CIA con quien ella trabajaba. Tras la operación Jaque, con la que se liberó a secuestrados como los estadounidenses, la candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, la periodista Olga Cecilia, queda entre dos bandos ante la participación del gobierno estadounidense en esa acción. Estas y muchas más historias son las que retrata la periodista y corresponsal de guerra. Exponiendo su vida, logra resaltar una diferencia entre ambos procesos de paz debido al derramamiento de sangre por parte de la guerrilla y la violencia que azotaba el país en esta época. En general, es una historia que, como les comenté al inicio, puede llevarlos a pensar en ser todo un libro de ciencia ficción. Pero ¿cómo no pensar esto si estamos hablando de los conflictos de Colombia? Secretos, entrevistas, puntos de vista desde la experiencia personal que no podemos ver en nuestras pantallas de televisor. Pero bueno, ahora hablemos un poco sobre la escritura del libro. Olga Cecilia Vega emplea como tipología textual el código verbal escrito con una intención informativa, pero también estética, por la función poética en la que relaciona las vivencias narradas. Mediante un tema periodístico, se encuentra un discurso narrativo y descriptivo con el constante uso de diálogos como estrategia discursiva. Este libro utiliza la estructura narrativa de un esquema clásico en la que la autora realiza una contextualización de lo que se va a leer con la continuidad desde su niñez, su carrera, situaciones que la llevan a la selva, el desarrollo total del conflicto, finalizando con los resultados obtenidos gracias a su trabajo en medio de las FARC, información, rescate de secuestrados, entre otros.
Usa el tiempo externo en la que aporta referencias temporales que dan contexto a la historia y de todas formas utiliza alteraciones de la linealidad como la analepsis que le permite llevar la narración al pasado y la simultaneidad entre acontecimientos narrados desde su vivencia y lo que sucede en su exterior. La narración del espacio que se emplea en esta historia es subjetivo, ya que en toda la historia Olga Cecilia Vega describe con detalle desde sus ojos, experiencia y percepción las situaciones vividas, escuchadas y sentidas. Como la historia es una autobiografía, Olga Cecilia Vega vendría siendo el personaje principal de la narración y podríamos decir que el protagonista vendría siendo ella misma, ya que es quien desempeña la función fundamental y determina la organización del relato de manera individual. Se resaltan diferentes personajes secundarios como Tiro Fijo, Raúl Reyes, Iván Ríos, Alfonso Cano y Óscar el Paisa, en quienes está marcada la investigación y se resaltan constantemente en la historia. Y hablando de personajes antagonistas, podríamos decir fácilmente que serían las FARC, las entidades internacionales, el gobierno colombiano y hasta su propia familia, quienes en el transcurso de la historia detuvieron, afectaron o no apoyaron su labor. Realmente este libro es un texto que recomendaría leer. Es una obra que además de ser narrada en primera persona, lo cual hace sentir al lector mucho más conectado con la autora desde sus experiencias vividas, maneja también una temática de interés colectivo, sobre todo para Colombia, en un país que ha pasado por diferentes conflictos de guerra, lo que aún en la actualidad sucede, pero sin tener a profundidad mayor conocimiento de su contexto real y mucho menos conociendo la historia desde las dos caras del problema, que es la guerrilla y la realidad del gobierno. En ningún momento en realidad tuve problemas con el entendimiento del texto ni sentí monotonía, por el contrario, es un libro que uno quiere leer en un solo instante porque quiere saber más y más. Lo único es que como experiencia personal siento que hay diferentes saltos en la historia contadas que podrían haberse especificado un poco mejor, no por temas de entendimiento, sino yo creo que de información periodística.